2 de enero, ¿no? Entiendo, si el 1 es feriado, el 2 de enero recién van a chambear, ¿o no? Augusto Rey de Castro, electo regidor de Diálogo Vecinal, nos acompaña. ¿Qué tal? Augusto, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. 2 de enero es, ¿no? Seguro 2 de enero ya convocará el nuevo alcalde de la ciudad desde esa fecha. Castañeda Alonso, que ya ahora ha empezado a hablar nuevamente, ¿no? Está hablando mucho, sí, pero no está diciendo tanto, ¿no? Porque en realidad dice que las primeras obras van a ser 2. El túnel Santa Rosa, es bueno que la gente sepa que la obra ya comenzó hace un mes, gracias a las gestiones de Susana Villarán. Y respecto al Puente Unión, que sepa que el diseño ya está listo y el expediente técnico también, y las obras comenzarán antes de fin de año. Más bien, ¿qué más va a ser, no? Me preocupa, por el contrario, que diga pues que el Corredor Azul no va, o cuál es finalmente el mensaje que nos está dando, ¿no? Es muy dañino que quien esté entrando a la alcaldía de Lima reduzca la reforma de transporte a solo el primer corredor, de 5 corredores, cuando sabemos que el transporte público en la ciudad de Lima ha sido culpable de la muerte de 50.000 personas en menos de 10 años. Y esa es una tarea que tenemos que enfrentar. Bueno, esa parte no es que haya señalado que va a quedar es decir, que va a paralizar todo, ¿no? Lo que a mí me preocupa más bien es lo que se viene, ¿no? Y es, digamos, una demanda, ¿no? Y un perjuicio para Lima si es que no se cumple con el contrato, ¿no? Con los contratos, ¿no? Son diversos contratos con los distintos consorcios que van a operar no solamente en el primer corredor, en el Corredor Azul, sino en el Corredor Javier Prado, que se implementará antes de fin de año, en el Corredor de las Panamericanas, sur y norte. Es cierto, lo que se está iniciando, lo que se va a iniciar, ¿no? Así es. La reforma de transporte es mucho más que el Corredor Azul, y se necesita decisión política y decisión y coraje para poder terminar de implementar estos corredores que son sustanciales para resolver el caos del transporte público de la ciudad. Y bueno, por eso es que me preocupa bastante las afirmaciones, no solamente del señor Castañeda Alonso, sino las afirmaciones que distintos voceros del Partido Aprista Peruano vienen señalando desde el día de hoy en la mañana. Yo he estado con 2 de ellos, en 2 entrevistas distintas, y el mensaje ha sido muy similar. Quisiera saber si es que vamos a contar con el Partido Aprista Peruano como fuerza de oposición, o se están alineando más bien a un mensaje para poder ir en contra de la reforma del transporte que tanto le ha costado a la ciudad de Lima. Bueno, la cosa en el Consejo va a ser complicada, ¿no? Porque Solidaridad Nacional prácticamente, no sé, habría que ver ya el resultado final y cómo los decimales se ajustan, ¿no? Pero tendría mayoría. Tendría 21 regidores. De hecho, ya tiene mayoría por... Ah, correcto, porque además los que tienen menos de 4%... O sea, de hecho, cuando en la elección, de acuerdo a la estructura del Consejo Metropolitano, quien gana la alcaldía ingresa con la mitad más 1 de regidores. O sea, ya tiene mayoría para poder gobernar, lo que le da gobernabilidad al municipio de Lima, que fue lo que perdió en su momento la gestión actual tras la revocatoria impulsada por precisamente las agrupaciones que hoy algunas de ellas están en el municipio de Lima. Es cierto. Entonces, ellos tendrían una mayoría, bueno, si es que obtienen más del 50%, ingresarían a la cifra repartidora y podrían tener 22, 23 regidores. Ese número no lo tenemos. Que yo había hecho, porque además me parece que los que no obtengan 4% o más de 4% no ingresan. Entonces, eso se va distribuyendo y el que tiene más porcentaje, lógicamente, es el beneficiado, ¿no? Así es. Pero después está el Partido Aprista que con 17, 18, 19% está prácticamente copando el 70% de... Claro, el Partido Aprista estaría en alrededor de 7 u 8 regidores, un número que todavía no se determina. Podemos hablar de 30 regidores de 40, ¿no? Que podrían trabajar de manera conjunta, ¿no? Esperemos que no sea así, esperemos que el Partido Aprista asuma con mucha responsabilidad la tarea que un sector de los limeños le ha asignado. Que es la oposición, ¿no? Es decir, el limeño cuando vota, cuando digamos retira su confianza en Villarán, entiendo por un poco analizando las encuestas, le está dando el soporte a Cornejo para que sea oposición, o al partido, o a los regidores. Quien muy bien ha señalado en las entrevistas durante la etapa electoral que Susana Villarán ha hecho el doble de obras en la mitad de tiempo, él lo ha dicho, abro y cierro comillas, y también que hay grandes proyectos de infraestructura vial y de obras que se vienen ejecutando y que serán inauguradas en los siguientes años. De hecho, uno de los principales compromisos de Susana Villarán para los siguientes 3 meses es, primero, inaugurar una obra por día, son obras que ya están en marcha o que ya están terminadas, y además asegurarse de dejar un legado para que durante el 2015 el siguiente alcalde puede inaugurar una obra por mes, grandes obras, como por ejemplo el intercambio vial Los Alicios con Panamericana Norte. Los Alicios. Es bueno detallarlo porque
Me parece que el problema inicial de Susana Villarán fue la comunicación, ¿no? Y eso lo ha mantenido durante su gestión, y ahora en la campaña o no se le ha escuchado o no se ha sabido expresar de pronto, porque si ella hubiera salido a decir va a haber en la inauguración de obra una vez por mes, creo que el sentimiento hubiera sido distinto. Se ha dicho. Y creo que por ahí no va el problema, pero veamos, la reflexión sobre qué pasó y qué no pasó en la campaña y por qué finalmente no hemos tenido el resultado esperado, porque hay que ser sinceros, no es el resultado esperado. Y creo que es un espacio de análisis que tal vez no es en el momento, tal vez hay que esperar que pase un poco la fiebre de la campaña. Sin embargo, decir que hay obras que se vienen ejecutando y que serán inauguradas en el 2015. 2 de ellas son obras que el señor Castañeda ha dicho que va a realizar. Bueno, se las vamos a dejar bien avanzadas. Otras de ellas son el intercambio de los alisos con Panamericana Norte, el intercambio vial en el Derby, el otro en Benavíes con Panamericana Sur, lo mismo en la ampliación de la avenida Universitaria, el Óvalo Naranjal o 25 de enero en Lima Norte, o los 2 parques zonales que ya se vienen construyendo y se podrán inaugurar en el 2015. Nuestra tarea como regidores de oposición no es impedir, no es molestar, no se trata de generar complicaciones innecesarias para el desarrollo de las grandes obras, de las grandes reformas. Nuestro compromiso es asegurarnos de que se hagan. De que se realicen. De que se lleven adelante. Me parece que Castañeda al menos ha sido conciliador, ¿no? Al conocer los resultados ha dicho, para comenzar, la gestión anterior la va a evaluar la Contraloría, la Fiscalía, ¿no? Algo que lamentablemente no hizo Susana Villarán al comienzo de su gestión. Muchos consideran que persiguió a Castañeda y eso le quitó tiempo para dedicarse a su trabajo, eso le generó la revocatoria. En fin, todas son opiniones, ¿no? Cuando yo escucho en este momento, Augusto, que hay obras pendientes por inaugurar, me viene a la mente que de pronto perdió tiempo, pues Villarán, ¿no? Que le quedó corto el tiempo. No sé, ¿hay un mea culpa dentro de Diálogo Vecinal? ¿El tiempo ha quedado corto? Por supuesto que ha quedado corto. Por eso es que se tentó un segundo tiempo, un segundo mandato, que además es tradicional en Lima, ¿no? Ha habido, con los anteriores alcaldes ya ha permitido desarrollar las grandes obras, concluirlas y dejar un legado interesante y que además sea reconocido. Susana Villarán en esos 4 años está dejando mucho para Lima, mucho, y estoy seguro que el tiempo lo va a reconocer. Pero que se ha demorado, yo creo que no es cierto eso. Porque, por ejemplo, la reforma de transporte, que no es solamente el corredor azul, se ha implementado, digamos, ha comenzado desde el primer año de gestión con la conciliación y la concertación con los transportistas, con la negociación, claro, con la modificación, todos sabemos que la licitación, con la modificación, con la modificación de todo el marco normativo, con la firma de los contratos y las negociaciones. Son 3 años y medio. No es tanto tiempo. La complejidad del transporte público es mayor. Y eso ha requerido inversión de recursos humanos, recursos económicos, tiempo, e inversión también que ha significado un costo político en su momento. Pero, Augusto, y que, como digo, ha podido pasar factura. Ha podido, sí. Ahora, la licitación sí se postergó por la revocatoria. Y efectivamente lo que en ese momento, ya políticamente hablando, Susana Villarán lo que buscaba era el respaldo de los transportistas, o tenía miedo en todo caso a que se le venga una campaña en contra. Y eso no se puede negar, porque acá ha estado el presidente de Protransporte, y, en fin, lo ha reafirmado, ¿no? Esto estaba estipulado para el 2012 y se realizó para el 2013. Se pedía que sean buses nuevos, al final se dio la prioridad. Es decir, se trató de, con lo que había, poder lograr un concurso. Pero acá una reflexión para que quienes nos están viendo entiendan un poco el proceso de lo que significa la reforma del transporte. Tiene complejidades mayúsculas. No es un tema de sencillo. Y en tanto ha sido una reforma que ha considerado a los transportistas locales, son 40.000 personas, es decir, 40.000 familias prácticamente, que viven del transporte público y han sido consideradas. Y todas las decisiones que se han venido tomando en la reforma de transporte, y esto es algo que no se dice mucho, han sido siempre pensando en las familias, en la cantidad de trabajo, en la lógica económica de la ciudad. Y eso también es una gran diferencia respecto a visiones distintas, en donde se ha considerado a empresas extranjeras, como fue en el Metropolitano, lo que no está mal. Sin embargo, son posiciones distintas de cómo encarar un problema en particular, que no solamente es un problema de tránsito, también es un problema social. Además, apoyar, digamos, o poder dar la oportunidad a empresas que con Castañeda tuvieron una licencia de 10 años. Se les dio la oportunidad. Que en fin, se endeudaron. Y al final pues se les ha dado la oportunidad que puedan participar en este proceso. Porque esta fue pero de que se postergó, de que se perdió habido tiempo, modificaciones del cronograma, sí. Lo cierto es que hoy las bases están sentadas. Hay compromisos, hay contratos,
Exacto, y eso hay que respetar, las decisiones del Estado, ¿no? Así es. Por un lado, esa es la parte legal, digamos, de seguridad jurídica, que es la parte formal. Pero hay una parte que es más inmaterial, que es la calidad de vida de los limeños. Y la reforma de transporte lo que apunta es a mejorar la calidad de vida de los limeños, desde 5 millones de limeños que utilizan el transporte público. A esos hay que beneficiar. Y no podemos reducir la reforma de transporte solamente al corredor azul, como tampoco podemos reducir el transporte público a un sistema de metros. Porque la pregunta es, en el momento que estén implementados las 6 líneas de metro, de aquí al 2030, más o menos, que es lo que va a tomar implementar 4 líneas más, eso hay que ser bien conscientes. Porque ahí dicen, no, las líneas del metro coinciden con las líneas de los buses. En algunos casos pueden coincidir los trazos, pero no hay metro de aquí hasta 20 años, señores. Sí, y el próximo también, al final se dejó ese corredor y se viene el metro de Alto del Callao, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo vivimos entonces de aquí hasta dentro de 10 años que el sistema de metros, al menos la línea 2, esté terminada? ¿Qué hacemos con los 30.000 buses que circulan en las calles de Lima? ¿Cómo los reordenamos? La reflexión que debemos hacer desde la ciudad de Lima y como ciudadanos es ¿qué mecanismo utilizamos para reordenar este sistema, reducir los accidentes y hacer que los viajes sean más rápidos? Bueno, Susana, esa misma voluntad. El sistema integrado de transporte es precisamente una solución. No, el señor Castañeda dice que va a revisar, que quiere, es lo que ha dicho el día de hoy, no lo estoy diciendo yo. Entiendo yo que el señor Castañeda quiere pues mejorar el transporte en Lima, ¿no? Bueno, ojalá. ¿no? Porque es el alcalde de la ciudad. Si no le va a pasar factura, ya se están formando grupos para propiciar su revocatoria. No ustedes, digo, pero en Facebook ya se están pidiendo firmas. Ya hemos tenido una ingrata experiencia con el proceso de revocatoria. ¿Ustedes no apoyarían una eventual revocatoria de Castañeda? No, si no hay razón, no hay razón para hacerla. Si hubiera razón, sí. Es decir, o se defendería la institucionalidad. Yo estoy absolutamente seguro de que debe primar la institucionalidad. Lo dije en el proceso de revocatoria y no porque sea el señor Castañeda Locio como alcalde la voy a promover. Eso sería absolutamente incoherente y lo digo con total claridad para que no quede duda. Sin embargo, sí debo decir que el señor Castañeda Locio, en su primer gobierno, en sus primeros 2 años, 2 temporadas de gestión, por decirlo de alguna forma, permitió el ingreso de 8.000 unidades del Callao y además duplicó las rutas de 300 a 600. Fue un gravísimo error, gravísimo. Esperemos que haya aprendido de ese error y que siga adelante con la reforma del transporte que Lima tanto necesita. No podemos perder más tiempo. Podemos perder más tiempo. Se necesita coraje, ¿eh? Y Luis, no es fácil. Sí, bueno, el coraje que se tuvo para lo de la parada, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso es verdad, y yo creo que hay gente que ha destacado en ese sentido la labor de Susana Villarán, pero se la ha cuestionado en otros aspectos. Y te lo preguntaba hace unos minutos. ¿Hay algún mea culpa? Por supuesto, varios. No puedo preguntarte de la gestión porque, en fin, tú no has sido parte de la gestión. Has estado en la gerencia de promoción. Pero y luego de la gestión, en EMAPE, ¿no? Sí. Pero digamos... O sea, sí soy cercano a la gestión, he participado en te lo pregunto de pronto como representante de la campaña, ¿no? Porque al ser el candidato a teniente alcalde, pues eras la cara visible, ¿no? Hoy en día, paradójicamente, no entra Villarán, pero sí vas a ingresar tú al municipio. ¿Hay alguna, Augusto, ya poco ya calmando los ánimos y pasaban los comicios, las elecciones? ¿Hay un mea culpa de lo que se hizo, lo que se pudo hacer, en qué se equivocó? Varios, sin duda, ¿no? O sea, siempre se puede ser mejor. Se han cometido errores, por supuesto que sí. En algún momento, como bien ha dicho Susana, los equipos no estuvieron tal vez compuestos con las mejores personas, se corrigió eso. Un colega escribió que se había decepcionado porque ella dijo que no iba a ir a la reelección. Y que eso lo... Ahí me hubiese decepcionado que no intente la reelección. Porque la agenda que se está dejando en Lima es una agenda importante que debemos defender, entre ellas la reforma. Y como está compuesto el Consejo Metropolitano hoy, imagínate que un grupo de nosotros no hubiese ingresado a defender la reforma de transporte. Tú mismo lo has dicho. Y es una de las razones por que había la necesidad de tentar un segundo tiempo. Si es que no se lograba el triunfo, lamentablemente no se ha logrado, al menos que un grupo de regidores de oposición lleven esta agenda, que es una agenda para la Lima del futuro. Entonces, ¿cuál es el mea culpa? Los que te he señalado. Por un lado, en su momento la composición de equipos, en segundo momento la dificultad para comunicar los logros. Y no me refiero al marketing, ¿cierto? No al marketing superficial, sino tal vez al involucramiento de los mismos vecinos de Lima en el proceso de reforma. Muchos de los descontentos que han tenido los limeños en algunos momentos es por la falta de información y comunicación en los procesos mismos. Parte del problema del corredor azul fue la información, ¿cierto? Y ahí yo creo que se ha cometido tal vez
o no se trabajó lo suficiente. Bueno, el o Consejo lo necesario. rechazó, ¿no? El Consejo rechazó Así una es. publicidad, pero acá estuvo Gustavo Vara García, le señalé, tiene que poner más publicidad estática. Tiene que haber forma de comunicar esto. O sea, el Consejo determinó que no se haga publicidad ni radial ni por televisión, ¿cierto? Decían que se iba a usar electoralmente. Bueno, cada uno tiene su posición. Yo Eso, creo por ejemplo, que... es ¿consideran ustedes como autocrítica un error? El hecho que se haya lanzado el corredor azul antes. Nos ha costado. O sea, nos ha costado políticamente. Hay quienes dicen Villarán lo hizo porque no tenía, digamos, creo era que la única opción de poder subir ese 10%. No, pues, o sea, si ya se sabe que una reforma de transporte en cualquier parte, cualquier persona que está vinculada a el transporte público o a la movilidad de las ciudades, sabe perfectamente que en cualquier parte del mundo una reforma de transporte le cuesta puntos a la autoridad. No, eso está clarísimo. Clarísimo. Pero ¿no te parece también curioso que estando en una gestión de 48 meses, Villarán lance el corredor azul en el mes 45? No. ¿Un mes antes de las elecciones? No, ¿por qué? ¿Qué hubiese hecho un político más calculador? ¿Qué cosa hubiese hecho? Aguanten la reforma, espérenla, asegurémonos de que salga y la implemento. Bueno, si tienes 10% y ya no tienes nada que perder. No. Lo que hace un político responsable es implemento la reforma, cueste lo que me cueste. Porque para mí la ciudad de Lima está por delante que mi caudal político o la posibilidad personal, ¿no? O el interés personal. Y eso creo que es una de las razones principales por las que el corredor se implementó. Yo ahora en retrospectiva del asunto, y tal vez hubiese sido más rentable políticamente no implementarlo. Y es algo que se evaluó. Yo estaba con las conversaciones de evaluación sobre la implementación del corredor azul y los cuerpos técnicos del municipio y con Susana Villarán a la cabeza decían, oye, ¿qué importan las elecciones en este momento? Hay que implementar sí o sí el corredor azul porque no podemos esperar más. Hay un cronograma y debemos cumplirlo. Y eso es lo que tienen que hacer las autoridades. Si eso nos está pasando factura políticamente, en buena hora, porque era lo que Lima necesitaba. Y con eso creo que todos dormimos tranquilos. Ya que hablas de las, conversaciones y ya está al tanto de este video que apareció del sondeo en el cual se menciona tu nombre, ¿no? Sí, claro. De hecho, entre Susel Paredes, Mauricio Rabanal y... estaba Rocío Andrade, me parece. Sí, y Gustavo Guerra. Y Gustavo Guerra García. Pero entonces eso quiere decir que efectivamente ocurrió. El video, está ahí, claro que ocurrió, se nota. Pero fue un contrato con Imacén. Bueno, pero también se sabe perfectamente que Imacén no recibió ni un solo sol de dinero público por esas encuestas. Eso quedó clarísimo, porque hay un requerimiento de gasto con con unas especificaciones claras del producto y del servicio, e Imacén entrega el servicio y el pago el informe, entrega el informe, claro. Y lo otro fue por fuera. Sí, por fuera, pues. Entonces se está averiguando quién ha sido la persona. Yo no estoy de acuerdo con que se hayan hecho esas preguntas, ojo. No estoy de acuerdo. O sea, no puede ser que de que repente Imacén que le hayan sido por fuera efectivamente, pero a Imacén le hayan dicho, entrega el informe de lo que te pedimos y ahí nomás. No, pues porque el dinero público no sale de las arcas públicas siempre con cargo a algo, a un documento, un informe. Claro. Entonces, ahí haces el match y te das cuenta que no hay gasto público. Por eso, por fuera digo, no es... De esto ya no lo sé. No lo sé. ¿Cierto? Yo me enteré de esa noticia en un programa de televisión de señal abierta, cuando sacaron la denuncia periodística, y lo dije y lo digo. Eso nos costó que salga esa noticia. No estoy de acuerdo con que se haya hecho. ¿Eso afectó, crees, por supuesto, la claro, campaña? porque sembró hay una duda, ¿no? Eso de cómo más. se llama. Ya te lo pregunto como un analista político, digamos. ¿Qué más afectó? Tenemos, por un lado, la implementación del corredor azul. El corredor, cierto que sí ha significado un costo, sin embargo, un costo necesario y que creo que fue acertado llevarlo adelante, porque si no ya vemos que entra una autoridad y ya comienzan a cuestionar, que dicen que mejor no se haga nada, que esperemos hasta diciembre, es casi suspendamos la ciudad hasta diciembre. Eso no va a pasar. Susana está en este momento en el municipio de Lima ya trabajando con los gerentes para redoblar esfuerzos y seguir con eso, entregar obras. ¿Castañeda le ha llamado? No que yo sepa. No que yo sepa. Porque él dice que quiere una transición, digamos, nosotros, tranquila, el mensaje que hemos dado ayer ha sido básicamente el mismo. A los vecinos de Lima y al señor Castañeda Locio y a las demás fuerzas políticas, les hemos hecho saber que cuenta con nosotros para hacer una transición fluida, para que las obras en marcha y las reformas en proceso no pierdan velocidad. ¿A través de los medios o, digamos, se le va a llamar? Si él no llama, ¿ustedes lo van a llamar? ¿O de repente Augusto Rey, digamos, como regidor? No, ya existe un mecanismo legal
para pasar de una gestión a otra. Correcto, hay una transición. Y hay una reunión de los equipos. Exacto, ¿no? Ahora, esa transición pues puede tener dificultades dependiendo de la voluntad de la autoridad que esté en el gobierno en su momento. De parte nuestra, lo que va a encontrar es las puertas abiertas, todas las facilidades para poder seguir con las obras y con las reformas. Ustedes tendrían 4 regidores. 4 regidores o 5, dependiendo de cómo termine finalmente de tabularse la fórmula. Has estado en EMAPE y ahora en Castañeda mencionaba vía Paquerrima, porque quiere que se agregue el monorriel y me parece que otro en la línea, lo que era la línea María, con un corredor, me parece, según lo que he leído, ¿no? No, pero eso no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, tendría que renegociar el contrato. Eso es lo que ha señalado. Y por otro lado, EMAPE, por ejemplo. Eso me asusta, ya. Eso sí no lo había escuchado. Y el contrato de EMAPE, que en realidad está digamos, deja el peaje por estos 2 contratos del sur y el contrato evitamiento. no es con EMAPE, ¿no? Los contratos de concesión del municipio de Lima son suscritos con la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, que es quien representa al concedente. A lo que voy es, se deja EMAPE, o sea, a lo que voy es, preocupa lo que pueda pasar, todo este proceso que ya se hizo, los contratos con las concesiones de vía Parque Rímac y por otro lado la del sur. Pues imagino que el dudo, o sea, la verdad es que dudo que el señor Castañeda pues desconozca esos contratos o los modifique. Son contratos muy buenos a favor de la ciudad de Lima, son obras que están en marcha y que van a beneficiar a más de 32 distritos, mejorando toda la conectividad de las principales vías de la ciudad. 32 intercambios viales. Claro, de repente cuando ingrese a la municipalidad y vea que hay obras en camino, de repente diga, sí, pues efectivamente el contrato fue bueno o fue malo. No, yo imagino que ya lo debe saber, solamente hay que ver las noticias para ver cómo las obras están en marcha, ¿no? En todo caso, yo confío en que no sea así, me parecería un retroceso innecesario para una ciudad como la nuestra, en donde la brecha de infraestructura es tan grande y en donde hemos avanzado tanto en los últimos 2 años. Sin embargo, parte de nuestra labor fiscalizadora desde el Consejo Metropolitano es asegurarnos que los contratos de concesión suscritos se cumplan y que los intercambios viales, los más de 150 kilómetros de vías, la ampliación con de la Ramiro Prialé por 20 kilómetros más, se realicen y lleguen a los limeños que tanto los necesitan, ¿no? Todas estas obras. Dice renegociará la línea amarilla vía Parque Rima para que se incluya una línea del Metropolitano y el monorriel. Bueno, es gravísimo escuchar eso, por un lado porque desconocería un contrato de concesión firmado y en segundo término porque las ordenanzas que han aprobado todo el marco normativo para la reforma del transporte contemplan que los corredores segregados COSAC, como es el Metropolitano, que es el COSAC 1, ya no son funcionales en el nuevo sistema, porque no se integran a las líneas de metro de la ciudad, que ya está trabajando el gobierno central, y porque dejan de lado a los 30.000 unidades de buses que transitan por la ciudad. La complejidad del sistema de transporte no se soluciona con una sola modalidad de transporte. Se requiere el corredor segregado, se requiere el sistema de trenes, se requieren los buses, pero no solamente el bus, pero el bus articulado en los corredores complementarios, en los corredores de articulación, que son finalmente parte de un sistema mucho más grande. La verdad es que me sorprende bastante y me voy con mucho miedo. Luego de escuchar lo que me dices, que se quiere renegociar vía Parque Rímac y que se quiere implementar un monorriel ahora en vía Parque Rímac, algo que ni siquiera estaba en su plan de gobierno. Preocupémonos, preocupémonos, porque la verdad es que me llevo una muy mala impresión de estas primeras declaraciones. Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Por último, Augusto, ¿en qué quedó la denuncia que ibas a entablar contra el candidato? Se me fue el apellido. El señor... De los drones, ¿no? Sí, drones para los ladrones. Sí, se llama González. Señor Ricardo González, ¿no? De este audio que no se escuchaba muy bien con los empresarios, con supuestos empresarios. Bueno, tú creo que has reconocido que la reunión se realizó, ¿no? Pero no con empresarios. Con señores españoles. Esos señores, pero no eran empresarios. No eran nada. Pero, digamos, ¿el tema quedó ahí como parte de una campaña pintoresca o efectivamente tú vas a seguir con acciones legales? Lo estoy evaluando, ¿no? En realidad, probablemente sí. Recién acaba de terminar la campaña, he estado concentrado en la campaña a tiempo completo.
las campañas son exigentes, pero ahora tocará de afinar algunos temas y determinarlo, ¿no? Y por lo demás, ¿te sigue persiguiendo ese tema de tu labor en la gerencia de promoción y lo demás, de que supuestamente ya trabajabas cuando todavía no se había lanzado el concurso, o que de pronto tu currículum no era suficiente para ese cargo? No, eso ha sido parte de ¿Eso la también campaña. ha sido parte de la campaña? No hay ahí nada. Y no hay nada. No hay nada de qué preocuparse. No ha sido parte de la campaña. Además es algo de lo que siempre no es nuevo, viene del 2011. Entonces ha salido en la campaña como salen cosas de ese tipo. Pero ya terminó la campaña, ahora pensamos en la ciudad de Lima y en defender las